Entonces ya vamos a entrar un poco en calor con lo que fija el ACI 318-2019 en sus generalidades para definir la resistencia al cortante en una dirección. ¿Okay? Entonces, prácticamente fija que la resistencia al corte de una sección de concreto reforzado es la sumatoria de la porción que resiste al corte de la sección transversal de concreto y la porción que aporta el acero de refuerzo transversal. Adicionalmente, las dimensiones de la sección transversal deben seleccionarse o deben fijarse para cumplir con los siguientes requerimientos. U debe ser menor o igual a phi, que multiplica la resistencia al corte del concreto, más 0.66 veces la raíz de P'C por BW por D. Esto es en el caso que estemos usando esfuerzos en megapascales. Si estamos usando esfuerzos en kilogramos fuerza centímetros cuadrados, esta sería la ecuación. Estos límites dimensionales de la sección transversal tienen como objetivo minimizar la posibilidad de que ocurra una falla por compresión diagonal en el concreto y limitar la fisuración. Es decir, que en lo que tengamos la demanda por corte, nosotros y tengamos fijada la sección, porque obviamente la tenemos, porque primero siempre diseñamos por flexión, debo hacer esta verificación con la resistencia al corte del concreto y verificar que la demanda no sobrepase este valor. Si sobrepasa este valor, debemos entonces redimensionar la sección transversal de la viga. Eso es lo que establece el código ACI 318-2019. También dentro de sus generalidades habla de la interacción de fuerzas cortantes en dos direcciones ortogonales. Es decir, digamos que tenemos un cortante actuando de forma simultánea en dirección X y Y. Esta presentación no aborda el diseño por corte en dos direcciones, pero lo que quiero recalcar acá es que la norma permite que si esa interacción, o por lo menos si la relación entre el cortante último en dirección X, entre la resistencia nominal al corte en dirección X, que lo proporcionan, obviamente, el acero de refuerzo transversal que aporte resistencia al corte en esa dirección, que en este caso sería esta barra y esta barra transversal, da menor o igual a 0.5, nosotros podemos despreciar ese cortante y diseñar únicamente el cortante en dirección Y. Es decir, si hay alguna de estas fórmulas que da menor a 0.5, nosotros vamos a poder diseñar ante el corte en una sola dirección. Si tenemos cargas verticales, por ejemplo, un edificio donde solamente van en dirección Y, vamos a estar en presencia de cortante directo en una dirección. Si estos valores dan mayor a 0.5, entonces debemos aplicar una ecuación de interacción de los dos cortantes actuando simultáneamente con su resistencia y deben verificar que sean menor o igual que 1.5. También tenemos limitaciones con la resistencia de los materiales. Por ejemplo, si tenemos raíz de P'C para calcular B sub C, ¿okay? No debemos sobrepasar 8.3 megapascales. ¿Okay? Debido a la falta de información proveniente de ensayos y experiencias prácticas con concretos que poseen resistencias a compresión mayores a 70 megapascales, este reglamento impuso un valor máximo de 8.3 en raíz P'C para los cálculos de resistencia al cortante en miembros de concreto. Se permiten algunas excepciones para vigas y viguetas cuando el refuerzo transversal satisface algunos requerimientos que van asociados a confinamiento. Se permiten usar valores de raíz P'C mayores a 8.3 megapascales para calcular B sub C para vigas de concreto reforzado o preforzados y viguetas de concreto con un refuerzo mínimo en el alma. ¿Okay? De acuerdo a las secciones 9633 y 9642 que especifican cuánto es la cantidad de acero de refuerzo mínimo que debemos colocar. Y prácticamente acá lo que están asegurando es que independientemente que no tengas estos ensayos comprobados, prácticamente con colocar un acero de refuerzo transversal mínimo, la resistencia al corte del concreto no tiene grandes variaciones. Esas son una de las cosas que vamos a hablar dentro de un rato, porque el gran impacto o el gran cambio del ACI 318-2019, más que en el diseño por corte, fue en la determinación de la resistencia al corte del concreto. Los valores de FY como refuerzo longitudinal y como refuerzo transversal usados para calcular B sub S no deben exceder los límites en 2224, donde prácticamente se limita a que el FY o el esfuerzo cedente sea 4200, y esto lo que hace es proporcionar un control de ancho de esa grieta o de fisura diagonal. Entonces acá podemos ir a la tabla 2224, donde se especifica las limitaciones del grado de acero de refuerzo transversal que vamos a utilizar. Incluso esto fue uno de los grandes cambios que implementó el ACI 318-2019, fue el ampliar el uso de aceros de alta resistencia. Anteriormente no podíamos usar, ni existía, por ejemplo, dentro de la norma acero de 100.000 PSI, y en algunos casos ya nos permite usar el de 80.000 PSI. Pero si no vamos a corte
y vamos a hablar de stirrup, tit y hoops, es decir, ganchos sísmicos, estribos cerrados de confinamiento, prácticamente estamos limitados para barras corrugadas a usar 60.000 PSI. ¿Okay? Y aquí podemos ver para otras demandas u otras solicitaciones cuáles son las limitaciones de ese acero de refuerzo, grado de acero de refuerzo a utilizar. Lo otro que también especifica la norma 638-2019 es los lineamientos para determinar ese cortante mayorado. Acuérdense que en diseño de miembros de concreto reforzado usamos una teoría de estado límite de resistencia, conocida en algunos países de Latinoamérica como teoría de rotura. En acero se conoce como LRFD. En este caso es una teoría de estado límite de agotamiento resistente, donde debemos garantizar que las solicitaciones mayoradas, o factorizadas sean menor o igual que la resistencia nominal al miembro estructural minorada. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a calcular ese cortante mayorado? Con las combinaciones de carga. Pero adicionalmente, BSU se debe determinar en algunas zonas características. Por ejemplo, si sencillamente podemos ubicar una sección crítica desde la cara del apoyo hasta una distancia D. Por ejemplo, si estamos hablando de vigas, esa distancia D es la altura útil de la viga. Y siempre vamos a poder diseñar el cortante en la sección crítica siempre y cuando se cumplan estas condiciones. La reacción del apoyo en dirección del cortante aplicado introduce compresión en la zona extrema de la viga. Las cargas se aplican sobre o cerca de la cara superior de la viga y no se aplica ninguna carga concentrada entre la cara del apoyo y la sección crítica. Si eso es así, vamos a poder garantizar que las fuerzas de corte que se generen muy cercano al apoyo prácticamente se transfieren a través de compresión a la columna y la sección crítica de diseño se ubica a una distancia de, es decir, en el diagrama de corte que yo trace de eje a eje, vamos entonces a poder en ese diagrama de corte conseguir el cortante ubicado a una distancia D de la cara del apoyo cuando son vigas vaciadas monolíticamente y con ese cortante una distancia D es que vamos a proceder a diseñar por corte. En caso, por ejemplo, donde tenemos vigas unidas a miembros de tracción o hay una carga concentrada aplicada muy cerca al apoyo o dentro de la distancia que hay de la cara del apoyo a la sección crítica, vamos a tener que diseñar el cortante último en la cara del apoyo. Es decir, que en el diagrama de corte vamos a tener que irnos a la cara del apoyo, determinar ese cortante y diseñar para ese cortante que en la mayoría de los casos es el más alto sobre la viga. Entonces, bueno, en este caso muestra la distribución o el diagrama de cuerpo libre de solicitaciones internas o esfuerzos internos que se genera en la sección crítica y a una distancia D desde la cara del apoyo a la sección crítica cuando las cargas están ubicadas en la parte superior. Este diagrama de cuerpo libre es lo que se muestra entonces cuando las cargas están aplicadas en la parte inferior de la viga. Entonces, en este caso no vamos a poder diseñar en la sección crítica, sino que vamos a tener que diseñar en la cara del apoyo debido a que los cortantes que se generan acá comprometen un poco más a la sección. ¿Okay? Pero la mayoría de los casos vamos a poder siempre diseñar vigas a una sección crítica a una distancia de la cara del apoyo. Entonces, ya para ver las ecuaciones de diseño, según el ACI, teoría de estado límite de agotamiento resistente, como les comentaba, debemos garantizar esta ecuación de resistencia, que B sub U sea menor o igual a phi de B sub N, siendo el factor de minoración para corte 0,75, a diferencia, por ejemplo, del que usamos a compresión o el que usamos a flexión, que el de compresión es 0,65 y el de flexión por lo general lo usamos a 0,90. ¿Ok? Entonces, esta demanda de corte último mayorado sale de las cargas, sale del modelo matemático de la viga, sale del diagrama de cortante y de aplicarle unas combinaciones de mayoración. Y esta resistencia nominal al corte la calculamos con teoría de concreto reforzado, que en este caso sería la contribución del concreto más la contribución del acero de refuerzo. La resistencia al corte del concreto, estamos acostumbrados a usar esta expresión, 0,53 lambda por la raíz de P'(C) por B por D. Esto es una expresión simplificada y es la que más nos suena para calcular resistencia al corte del concreto en miembros en flexión. Para calcular la resistencia al corte del acero podemos usar entonces esta expresión que depende del acero de refuerzo transversal colocado, depende de la tensión cedente del acero multiplicado por el seno de alfa y coseno de alfa, siendo alfa la inclinación con respecto a la horizontal del acero de refuerzo transversal multiplicado por la altura útil dividido entre una separación. Es decir, ¿cómo aumento la resistencia al corte del acero de refuerzo transversal? Bueno, aumentando o el número de ramas o el diámetro del acero de refuerzo transversal que utilizamos, usando aceros de alta resistencia, aumentando la altura útil de la sección o disminuyendo la separación. Esos son todos los parámetros que podemos manejar. Ya para la tensión cedente del acero tenemos algunas limitantes.
para AB, que sería el área de acero de refuerzo de la barra que estemos utilizando multiplicado por el número de barras. Es decir, por ejemplo, si tenemos un cortante actuando en dirección vertical, perpendicular a ese cortante, yo trazo un plano horizontal y lo que corte de acero de refuerzo transversal es el número de ramas. Es decir, que todo ese cortante, ¿ok? Si yo tengo un cortante B sub U y tengo 4 ramas, bueno, B sub U entre 4 va a ir resistiendo cada porción de estos refuerzos, esa porción que está actuando de fuerza cortante, ¿no? Entonces con eso puedo aumentar o el número de ramas, aumento la resistencia o aumento la barra. También tenemos algunas limitantes con respecto al área de la barra. El diámetro mínimo es 3/8 para vigas y se trata en lo posible de no sobrepasar de media cuando el acero de refuerzo transversal es grande. Es decir, tenemos un diámetro mínimo y un diámetro máximo. Si usamos aceros de refuerzos longitudinales a partir de 1 pulgada, pasamos a utilizar áreas de barras de medias. ¿Ok? Pero no tratamos de sobrepasar más allá de media porque es muy difícil el doblado de esa barra. ¿Ok? Entonces ya tenemos una limitante por acá, tenemos una limitante con los aceros de alta resistencia. La altura de la viga seguramente ya la fijamos por flexión. La idea es jugar o con el número de ramas, que depende de la disposición de acero de refuerzo longitudinal, o con la separación. Y eso es lo que acostumbramos a variar cuando estamos diseñando por corte. Si utilizamos entonces una disposición de estribo totalmente vertical, esta porción de resistencia del acero de refuerzo transversal se traduce en AB por FY por D entre la separación. Acá un artículo de la norma especifica que se permite como refuerzo acortante en miembros no preforzados, estribos inclinados que formen un ángulo de 45 grados o más con el refuerzo longitudinal y que atraviesen el plano de la potencial fisura acortante. ¿Okay? Lo que hemos hablado, es decir, si ocurre la grieta a 45 grados en esta dirección, transversalmente a ella debemos colocar la disposición del refuerzo. Entonces nosotros podemos hacer uso de esa igualdad, decir que B sub U va a ser igual a la resistencia minorada, eso lo permite la norma, y de ahí entonces teniendo la demanda y teniendo esta ecuación, podemos, conociendo B sub C o la porción que resiste el concreto, poder despejar cuánto es la porción de demanda o el remanente de cortante que le toca resistir el acero de refuerzo. Con eso entonces igualar parte de esta expresión a lo que resisten las barras de acero de refuerzo transversal y de aquí tomar una decisión de cómo quiero expresar el diseño. Ya sea en función de un área de acero de refuerzo transversal requerido en 3 centímetros de separación, como lo especifican los programas de cálculo, donde después debo definir una separación y poder obtener cuánto es el acero de refuerzo transversal requerido, o sencillamente fijando un diámetro y un número de ramas, poder despejar cuánto es la separación máxima que debo colocar para poder garantizar en función a una altura útil, una demanda por corte, una resistencia al corte del concreto y una disposición de número de ramas y diámetros de barras, poder entonces garantizar esta ecuación de resistencia. Y en esto se basa el diseño por corte. ¿Ok? Ahora, ¿dónde tenemos los cambios o el impacto de los cambios de este ACI 318-2019? Bueno, que ahora te da unos cambios para determinar la resistencia al corte del concreto. Ahorita para explicar la filosofía de diseño lo expresamos únicamente con una ecuación simplificada. Entonces esta es la tabla que trae la ACI 318-2019, la tabla 22551, donde ahora la fórmula para determinar la resistencia al corte del concreto depende de la cantidad de acero de refuerzo transversal que desees colocar. Si colocas mayor o igual al mínimo, vamos entonces a poder escoger entre esta fórmula simplificada, ya una vez genérica, incluyendo el caso de que tengas compresión axial o tracción axial, pero por ejemplo si las cargas axiales son 0, voy a tener que despreciar este valor y me va a quedar la ecuación simplificada 0,53 lambda por la raíz F'(c) por W por D. También me permite usar esta expresión, cualquiera de las dos, yo elijo cuál utilizar, y esta también depende de raíz F'(c), pero adicionalmente depende de la cuantía de acero de refuerzo o tracción, multiplicada por B por D. Ahora bien, si el acero de refuerzo transversal es menor que el mínimo, debo usar ahora esta expresión que depende de igual forma de raíz F'(c), depende de B por D, incluso en todas las expresiones aparece la proporcionalidad al área útil de la sección, pero adicionalmente incorporan el efecto de tamaño, ¿okay? Que es este lambda sub S. Este es el cambio que refleja el ACI 318-2019 porque toma en cuenta ahora el efecto de tamaño de la sección. Y para que se entienda esto un poco mejor, voy a resaltar acá. Y dice, los resultados de ensayos para miembros no preforzados sin refuerzo a corte
indican que la medida de la resistencia corte atribuida al concreto no incrementa en proporción directa con la altura útil de los miembros. Por ejemplo, anteriormente, si yo expresaba 0,53 la raíz de F'C por B por D, y teníamos un elemento, por ejemplo, de 40 de base y de 40 de altura útil, y ahora yo decía que ese elemento iba a ser de 40 de base y de 80, se incrementaba en el doble la resistencia al corte del concreto. Ellos han determinado a través de ensayos que en vigas no reforzadas esto no ocurre así. Pero para dejar la expresión muy similar a la que habíamos utilizado en ediciones anteriores del ACI, que B por D siga siendo proporcional, incorporaron un factor que tome en cuenta el efecto de tamaño. ¿Okay? En ese caso ahora vamos a poder repasar cuáles fueron los resultados de esos ensayos para ellos poder definir y determinar qué era lo que pasaba con este efecto de tamaño. Entonces acá se muestra más o menos las máquinas de ensayos que se utilizaron para poder lograr obtener esas evidencias de la resistencia al corte del concreto. Entonces si me voy por ejemplo a las fórmulas simplificadas del ACI 318-2014, me voy a dar cuenta en que ellos grafican en el eje Y un B del ensayo entre una resistencia nominal al cortante. ¿Okay? En este caso, la ecuación de B sub C es la simplificada y esto es el cortante que obtuvieron en la máquina de ensayo, lo que podía resistir esa sección. Obviamente estos son vigas sin refuerzo, usando la expresión simplificada de la ACI 318-2014, sin carga axial, ¿ok? Y van a graficar esa relación de resistencia con respecto a la altura útil. Y trazan una línea roja donde la resistencia del ensayo es exactamente igual a la resistencia nominal de esta expresión. Entonces, para vigas relativamente normales, por ejemplo, hablando de 20 pulgadas, esto estaríamos hablando de 40 centímetros, 50 centímetros, 60 centímetros, son mucho más los resultados que se reflejan donde el B del ensayo, es decir, la resistencia obtenida del ensayo es mucho mayor a la resistencia nominal expresada en la ecuación de la ACI 318-2014. Incluso mientras más pequeña sea la viga, los valores dan más disperso del lado de la seguridad. Pero cuando las vigas son más altas, ¿ok? Vamos a darnos cuenta que esos resultados quedan por debajo de la seguridad, es decir, la resistencia determinada en el ensayo va por debajo de lo que expresa el ACI. Y se dan cuenta también que no es directamente proporcional como lo expresa la ecuación. Asimismo, usándolo con las distintas ecuaciones, porque a pesar de que incorporaron algún cambio referido a esto, es un cambio del todo positivo. Anteriormente teníamos como 10 expresiones, 8 expresiones, ahora las simplificamos a las 3 que vimos en la tabla. Y ahora graficamos de igual forma con respecto a la altura útil, usando la misma viga sin refuerzo por corte, pero usando las ecuaciones genéricas que expresaba el ACI, tomando en cuenta incluso esa variación de cortante y momento en la sección. Entonces, en ese caso, vean que también para alturas pequeñas, todos los resultados del ensayo fueron mayor a los que determinaba la ecuación, pero para vigas superiores, incluso a 80 centímetros o 1 metro, empezamos a obtener resultados que estén por debajo. De igual forma, incorporando ahora en esa expresión del 2014 el efecto de tamaño, nos damos cuenta que es mayor el número de valores que da por encima de la resistencia nominal de la ecuación que lo que da por debajo. Así que estadísticamente se puede determinar que, tomando en cuenta el efecto de tamaño, que ya vamos a ver cómo se calcula, es beneficioso aplicárselo a la ecuación. ¿Ok? De igual forma, lo hacemos para la cuantía de acero de refuerzo de tracción que está involucrado en la fórmula. Incluso si me voy unos pasos más atrás, me doy cuenta que en 2 de 3 ecuaciones, esperamos que se cargue en pantalla, en 2 de 3 ecuaciones aparece la cuantía del acero de refuerzo de tracción. Entonces, si me regreso a la gráfica, por ejemplo, me voy a dar cuenta que ahora graficando esa misma relación de resistencia al corte del concreto, para cuantías de acero de refuerzo con porcentajes relativamente bajos, me encuentro entonces que esa relación de resistencia está por debajo de la seguridad. Pero para cuantías intermedias o cuantías razonables o con un porcentaje de acero mínimo, puedo entonces llegar a obtener valores de resistencia del lado de la seguridad. Podemos también entonces validar dichos ensayos tomando en cuenta las ecuaciones que establece el ACI 318-2019, donde si lo ensayamos ahora con esas expresiones, vemos como ahora todos los resultados, independientemente de la altura útil de la sección, prácticamente todos quedan por encima, o en su mayoría quedan por encima. Entonces, claro,
tomando en cuenta el efecto de tamaño y ajustando esa expresión, vamos a poder lograr obtener resultados beneficiosos. Nuevamente, la otra ecuación de la 638-2019, vamos a poder entonces obtener, tomando en cuenta el efecto de tamaño, el lambda a su vez, resultados en el ensayo de resistencia mucho mayor a los resultados que se especifican en la fórmula analítica. Entonces, igual, para nosotros poder conocer qué fórmula de B sub C vamos a utilizar, debemos entonces ir a la 638-2019, donde especifica la cantidad de acero mínimo de refuerzo transversal a colocar. En ese caso, acá les muestro la de la 638-2019, les muestro la del 2014. Son las mismas fórmulas. Esto es en megapascales, esto es en libras pulgadas cuadradas, y acá están las ecuaciones expresadas en kilogramos fuerza centímetros cuadrados. Estos son porcentajes de acero pequeño, por lo general en diseños donde las cargas sean medianas o importantes, siempre vamos a tratar de disponer en vigas o en columnas de acero de refuerzo transversal mayor que el mínimo. Y si hablamos de diseño sismorresistente, la demanda es tan grande que por lo general disponemos de acero de refuerzo transversal mayor que el mínimo. Eso quiere decir entonces que si disponemos de un acero de refuerzo transversal mayor que el mínimo y escogemos cualquiera de las dos fórmulas que nos permite usar la nómina, podemos escoger la formulación que siempre hemos utilizado desde la CI 2002 o incluso en ediciones anteriores a ella. 0.53 la raíz de F'C por BW por D o 0.53 la raíz de F'C, tomando en cuenta la carga axial entre el área si es un elemento que trabaja corto y tiene fuerza axial. ¿Ok? En columnas, estas son las cantidades de acero de refuerzo mínimo también que debemos utilizar. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Bueno, que independientemente de la colocación del acero de refuerzo transversal mínimo, si siempre disponemos de un acero de refuerzo transversal mínimo por recomendación, prácticamente el cambio no nos hace tanto daño. Lo único es que podemos tomarnos en cuenta de otra ecuación adicional y poder determinar cuál es beneficiosa en ambos casos o cuál nos conviene utilizar según sea el caso que estemos diseñando. Ahora, si disponemos de un acero de refuerzo transversal menor que el mínimo, entonces en ese caso lo que debemos hacer es tomar en cuenta en la ecuación de resistencia del corte el factor de tamaño. Y ese factor de tamaño lo podemos calcular mediante esta expresión. Si estamos usando megapascales, la raíz de 2 veces entre 1 más 0.004 por D, y tiene que ser menor o igual que 1 esta expresión. Y podemos ver entonces que si obviamente aumentamos la altura de la sección, este valor se hace más grande. Al hacer este valor más grande, esto se hace más pequeño, y sacarle la raíz a un valor pequeño que tiene que ser menor que 1, da pequeño. Entonces, sencillamente, al tomar en cuenta en la ecuación de resistencia al corte un valor que multiplica menor que 1 y que sea más pequeño, obviamente va a castigar la resistencia al corte del concreto y la va a posicionar a valores inferiores. ¿Ok? Adicionalmente, entonces, para determinar esa resistencia B sub C, también debemos hacer uso de la cuantía del acero que está a tracción. En vigas no tenemos ningún problema porque tenemos acero en la parte superior y acero en la parte inferior. Sencillamente, en función al sentido del momento, podemos determinar cuál es el acero que está a tracción. Si el momento es positivo, el acero que está a tracción es el inferior. Si el momento negativo, es el acero de refuerzo superior. Y adicionalmente, B sub C está limitado a este valor. ¿Ok? Si estamos hablando de columnas donde hay una distribución de acero de refuerzo en varias caras, entonces en ese caso, en función al sentido que estemos analizando del corte, tomamos de la zona más comprimida 2/3 la altura de la sección y todo el acero que esté por debajo lo sumamos, y eso va a ser el área de acero a tracción que vamos a tomar en cuenta como cuantía de acero de refuerzo a tracción para colocarlo en la fórmula y poder determinar B sub C.